Buenas tardes, don Orlando, ¿cómo le va? Todo bien, don Ricardo. Pura vida por dicha, gusto verlo. Bueno, estoy llegando muy temprano, ¿ah? Bueno, yo esperaba más gente ahorita, pero bueno, nunca. Ah, La otra vez más bien se nos había quedado por fuera. sí, sí, sí. Hoy no, hoy madrugó. Ey, hoy sí me sonó el teléfono, weón. Y es que Me a veces le parece. pongo avisar media hora, avisar una hora antes, avisar un día antes, y a veces le pongo nada más avisar un día antes, y en ese día se me olvida. Sí, claro, a mí me pasa igual. Entonces, ahí estamos. Esta es Qué bueno. continuación, entonces, de la pasada. No, Ah, bueno. no. ¿Cuál fue el tema de la pasada? La vez pasada había sido estaciones meteorológicas y alertas tempranas. Ajá, Ujú. Hoy vamos a hablar sobre el muestreo de suelos y el encalado. ajá, ajá. Ujú. Y ahí mandé las muestras mías. Ya Perfecto. deben estar de regreso. Ok, Y no, es excelente. que fíjate que siempre encalo inmediatamente después del segundo aguacero o el primer aguacero. Ujú. Y no sé por qué se me ocurrió ahora, pero así, eso que te pasa, que iba a empezar a podar y digo yo, mira, voy a encalar antes de que puede para que no estorben las ramas cuando va pasando con la cal. Ujú, Y ujú. olvídate, y está seco, seco. Era un ventolero, tuve que ir a devolverlo a la cooperativa que me lo guardaran allá. Se me adelantó la. Ok. Bueno, son cuidadillos que vamos a mencionar también ahora. Sí, sí, sí. Ujú. Voy a Sí, desconectarme un segundo, sí, sí, Orlando, claro. y Contrario, ahorita iniciamos. yo ahora me meto. Con permiso, sí. Chao.
Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Ah, ok, ok. Se lo escucho. Ah, ok. Bueno, ahí tal vez demos unos minutitos, tal vez empezar a las 13:05 para ver si se nos une un poquito más de gente. Empezamos a las 13:05 ahí para no atrasar a los puntuales. Eh, buenas tardes a todos. Ahora, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, Marvin. Ok, ok. Buenas. Don Ricardo Rodríguez está por ahí, don Ricardo. Sí, señor. Ok, Acá estamos. ok. Bueno, entonces, tal vez para dar inicio, ahí que se nos vayan uniendo en el camino. Primero que todo, buenas tardes y agradecerles que nos hayan tomado en cuenta la invitación esta para esta charla. En realidad es la primera de un ciclo de charlitas que tenemos de capacitación que tenemos preparadas durante el año. Esto lo hacemos en coordinación, tanto el ICAFE como el MAC, la oficina del MAC de Heredia y Cope Libertad. En esta ocasión tenemos la charlita que creemos que es muy atinada por la época, el encalado, que es una labor sumamente importante que se debe hacer en los cafetales. Y para eso tenemos hoy la ayuda del ingeniero Ricardo Rodríguez del ICAFE, quien es la persona que nos va a dar esta charla.
Así es que lo dejamos ahí con don Ricardo Rodríguez. Buenas tardes a todos. Vamos a ver, aquí estoy tratando de compartir esto. Vamos a ver. No. A ver. Ahí hay que tenerlo abierto, entonces vamos a ver. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, como decía Marvin, vamos a tocar estos dos temas, la parte del muestreo de suelos, que es tan importante, para darnos cuenta de cuál es el contenido nutricional o el contenido de algunos elementos que son de suma importancia para el buen desarrollo de las plantas y evidentemente para una buena productividad. Vamos a hacer un pequeñísimo receso en el caso que se requiera. Ustedes me dirán, más bien, de tal vez unos 5 minutos, cuando finalizamos la parte del muestreo para empezar con el encalado. Nada más necesitaría traerme un poquito de agua o qué sé yo, pero ahí nos estiramos un poquito entre un tema y el siguiente. También podríamos aprovechar en ese momento para hacer la evacuación de algunas preguntas en el caso que surjan y no esperarnos hasta el puro final para que no se nos olviden o que tengamos ahí las preguntas más frescas. En asunto de muestreo de suelo, bueno, eso sí, les quisiera pedir que dejemos las preguntas al final o que vayan escribiendo en el chat y tal vez, no sé si Eileen me podría ayudar o si no, lo reviso ahí cuando ya finalicemos este tema. Y en el segundo tema lo hacemos de igual manera. Las preguntas al chat o nos esperamos y al final abrimos un espacio para preguntas directas. En el caso de los muestreos, ¿la presentación se está viendo bien ahí? Sí, está bien. Ok. En el caso de los muestreos, les decía que, bueno, es importante tomar muestras de suelo y generalmente lo sugerimos hacerlas inmediatamente que finaliza la cosecha hasta el mes de marzo para tener tiempo suficiente que el laboratorio nos dé los resultados de los análisis que tardan entre 22 días a un mes y que tengamos la facilidad para hacer entonces la programación de la fertilización o del encalado en el caso que algunos lotes así lo requieran. Los muestreos de suelo también sugerimos hacerlos cada 2 años, dado que la nutrición en los diferentes lotes es muy difícil que nos vaya a cambiar de manera abismal o muy abrupta de un año al siguiente. Perfectamente podríamos hacer las programaciones de la fertilización, la elección de la fórmula adecuada para las condiciones de la finca en la que estamos trabajando y esto nos permitiría hacerlo cada 2 años. Y vamos a ver entonces acá los pasos a seguir para un adecuado muestreo. Primero que todo, lo que necesitamos es dividir la finca en áreas similares. Esas áreas similares pueden ser por coloración del suelo, por topografía, por crecimiento de las plantas. Si las plantas nos crecen relativamente igual en toda la finca y no vemos diferencias en la coloración o en la textura del suelo, perfectamente podemos considerar entonces esa finca como un solo lote, digámoslo así, a pesar de que físicamente en la propiedad tengamos divisiones de caminos o de algún lindero, etcétera, ¿verdad? Lo ideal es no fusionar más de 3 hectáreas o incluso si es muy, muy uniforme, podrían ser hasta 5 o 10 hectáreas, pero perfectamente podría
en término muy práctico, unificar 3 hectáreas, indistintamente de si ahí hay 2 o 3 lotes, o 4 o 5, no sé, siempre y cuando mantengan características similares. Después habría que hacer un recorrido en diferentes puntos de esas 3 hectáreas, en el caso que fueran uniformes, ya sea al azar completamente o en zigzag, tratando de ir tomando en el recorrido diferentes puntos a una profundidad que va de los 0 centímetros o del nivel del terreno a 20 centímetros de profundidad. Ya lo vamos a ver en una fotografía un poco más clara en la siguiente lámina. El primer, bueno, no es el primero, pero digamos que el siguiente paso, entonces, en este caso, a seguir, sería quitar la hojarasca y limpiar un poquito el terreno sin rasparlo. Es solamente con el pie tratar de quitar la hojarasca, si tenemos algunas basurillas ahí encima, quitarlas, dejar el suelo expuesto, donde vamos a hacer la primera toma, a eso le llamamos las submuestras, y deberíamos tomar alrededor de 15 submuestras en el lote que queramos tomar para llevarlo a análisis. Entonces, cuando ya sabemos cuál es la uniformidad del terreno y que lo tenemos ya debidamente delimitados y identificados, entonces procedemos a tomar al menos 15 submuestras o hacer 15 puntos donde vamos a tomar porciones de suelo y las vamos a mezclar. Posteriormente de esa cantidad de suelo que tengamos, hacemos un cuarteo y tomamos entonces cerca de 400 a 500 gramos, que es lo que vamos a llevar al laboratorio. Voy a ver si tal vez me explico mejor con esta imagen. En la fotografía lo que podemos ver son 5 lotes. Digamos que la finca esté dividida en estos 5 lotes y que por la topografía o por el crecimiento de las plantas o la coloración del suelo, nos permitió dividirlos. Digamos que esto físicamente podríamos verlo como una sola parte de la finca, pero perfectamente puede haber algún sector que nos manifieste una característica diferente de crecimiento del café, a pesar de que lo manejamos igual, o que por la pendiente también tenga una condición particular que necesitamos hacer la división. Entonces, lo que hacemos es, en el lote que queramos muestrear, hacer un recorrido que les decía que puede ser perfectamente al azar o en zigzag, pero que tomemos parte de cada uno de los lotes. O sea, no es que los concentremos en un sector del lote, sino que hagamos el recorrido por todo lado y que tomemos tanto la parte alta, la parte media y la parte baja del lote. Que sea lo más representativo posible. Si nos concentramos en una parte del lote, los resultados me van a arrojar solamente lo correspondiente a lo que se muestreó. Entonces lo ideal es que como mínimo tengamos 15 submuestras, pero no se queden con el mínimo. Si pueden tomar 20 o 30, muchísimo mejor. Ok. Hay 2 herramientas básicas con las cuales podemos tomar muestras de suelo. Una de ellas es el barreno, que es esta herramienta que es como un sacacorchos, por decirlo, digamos, de una manera comparativa, donde lo introducimos en el suelo, limpiamos un poquito el terreno solamente con el zapato, como les decía, quitamos las basurillas o la hojarasca que tengamos, introducimos girando barreno y posteriormente la cantidad de suelo que queda entre las platinas dobladas es lo que tomamos como una submuestra. Estas submuestras, entonces, las llevamos a un balde que esté limpio o a una bolsa o un saco, ojalá que no sea de fertilizante, ¿verdad? O que ya haya sido previamente lavado y que esté seco.
Y esto nos va a permitir ir mezclando cada una de las submuestras conforme las vamos tomando. La otra alternativa es utilizar un palín en el cual hacemos una perforación de 20 centímetros, un hueco en el suelo de 20 centímetros y raspamos una de las paredes o hacemos un recorte sacando un perfil desde el nivel del terreno hasta los 20 centímetros de profundidad, más o menos como una cuarta de suelo, más o menos es lo que debe profundizar el palín. Y para no generar una cantidad muy grande de muestra, entonces, como se ve en la fotografía, lo que hacemos es que recortamos con un cuchillo o una cuchilla el segmento central, digámoslo acá, y lo que está con X es lo que descartamos. Entonces, al recipiente lo que vamos a llevar es solamente esta parte central. Aquí tenemos el nivel del terreno y aquí serían más o menos 20 centímetros de profundidad, y esto que está entre las líneas rojas es lo que va a conformarse como la submuestra. Y entonces con eso nos reducimos el volumen grande o un peso, si tenemos que estar caminando por una ladera, un peso innecesario, ¿verdad? Para que podamos hacer esta labor de manera más sencilla. Cada una de las submuestras que vayamos colocando en el balde o en el saco, es muy importante que las vayamos mezclando, que hagamos una mezcla muy uniforme, porque al final también vamos a hacer una reducción del volumen total de ese suelo hasta llevarlo al requerimiento de los 400 o 500 gramos que va a conformar la muestra. Entonces, lo que les decía acá, en el caso que trabajemos con el palín, hacemos una limpieza, un hueco, raspamos una de las paredes donde incluye los 20 centímetros de profundidad, con un cuchillo cortamos los bordes, los descartamos y la tirita central la colocamos en un balde. Mezclamos adecuadamente y posteriormente, ya que hayamos finalizado el recorrido y la toma de las submuestras, procedemos a hacer el cuarteo. El cuarteo consiste en ir eliminando cuartas partes de la muestra total hasta alcanzar los 500 gramos. Entonces, tal vez en esta imagen lo represento mejor. El volumen total, que puede ser, qué sé yo, 3 kilos de suelo, o tal vez en algunos casos, dependiendo del área y del método de utilización, podrían ser más. Los extendemos, dividimos en 4 y eliminamos una cuarta parte. Las 3 cuartas partes que me quedan, las uno nuevamente, las mezclo bien. En cada momento voy eliminando piedras, voy desmenuzando terrones, voy eliminando palos, raíces, todo lo que no es suelo, lo voy eliminando, voy sacando y voy mezclando en cada paso. Una vez que ya estas 3 cuartas partes del suelo las tengo otra vez uniformes y he ido quitando todos estos impurezas, digámoslo así, las uno nuevamente, vuelvo a hacer una X, haciendo una cruz, haciendo la división en 4 partes y elimino otra cuarta parte. Y este procedimiento lo repito las veces que sean necesarias hasta obtener al final una muestra que es compuesta y de aproximadamente 500 gramos o medio kilo. Esta muestra al final entonces la colocamos en una bolsa limpia y le colocamos una etiqueta que lleve el nombre del caficultor, el número de cédula, el nombre de la finca o el nombre del lote, la localidad, provincia, cantón y distrito, el número telefónico, el correo electrónico o alguna manera donde podamos hacerle llegar la información cuando ya tengamos los resultados. Y el último punto, que no por ser último es menos importante, sino es de los que tienen mayor importancia, es la producción estimada que van a obtener en ese lote que se está muestreando
para esta cosecha. O sea, no es el promedio productivo de la finca. Es lo que se estima que este lote que se está muestreando me va a dar para la cosecha, en este caso, 21-22. Cambiaron el bozal. Y de esta manera, entonces, nosotros, cuando tengamos los resultados del laboratorio químico, podríamos estimar entonces cuál es la mejor fórmula o la fórmula fertilizante más adecuada, y también en base a la producción estimada, la dosis o la cantidad de sacos que se van a requerir por hectárea para sostener el adecuado crecimiento de las plantas y también la extracción por parte de la cosecha, que es la finalidad, y que la planta no quede en muy mala condición, sino que quede bastante presentable, digámoslo así, para la siguiente cosecha. Como les decía, este tema inicial es relativamente rápido. Podríamos dar unos 5 o unos minutos, los que sean necesarios para atender consultas en este paso, en este primer tema. Y también, si ocuparan ir a tomarse un fresquito o tomar algo, yo sí necesito ir a traer un poquito de agua nada más, pero abro el periodo de preguntas. Raro, yo perdí los audífonos. Yo perdí los audífonos. Sí, no sé qué tengo. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Es que no sé a qué día. No puedo ver el chat aquí, no sé cómo. Vamos a ver. Buenas tardes, don Ricardo. En el chat no hay consultas. No hay consultas, ok. No sé si está clara la parte del muestreo. En consultas no está claro. Ok. Entonces nada más voy a pedirles 30 segundos para traerme un poquito de agua y ya regreso. No te hagas daño. Pero no sé, no, no contesta así. ¿Por qué contesta así? Estamos hablando y este es primero que contesta así. Bueno. La siguiente parte de la presentación de hoy es sobre el encalado. Una vez que ya nosotros tenemos el análisis de suelo, vamos a obtener entonces cuáles de los elementos o de los nutrimentos que están en ese análisis están en niveles adecuados, o cuáles tienen deficiencias, o cuáles incluso podrían tener un nivel un poco alto, que no necesariamente es bueno porque podrían generar desbalances con otros elementos y afectar la absorción por parte de la planta. El encalado propiamente también lo podemos determinar, o la necesidad de encalado la podemos determinar en base a una fórmula, ¿verdad? Que ustedes no necesariamente la tienen que manejar como tal. Si la ocuparan, con muchísimo gusto se la facilitamos, pero en los resultados de los análisis, nosotros cuando hacemos la interpretación de esos análisis, verificamos lote a lote si necesitan o no hacer algún tipo de aplicación de alguna enmienda para corregir principalmente los niveles de acidez
que tenga ese lote o esa finca. Entonces el encalado es la práctica tradicional que en caficultura utilizamos para neutralizar la acidez y aumentar los contenidos de calcio o magnesio en el caso que se requiera. El encalado es importante porque nos reduce, primero que todo, la acidez del terreno. Hay aporte de calcio que estaría no de forma inmediata, sino a mediano o largo plazo, y dependiendo del material encalante o de la enmienda que utilicemos, podría ser también que se aporte magnesio en cantidades de refuerzo, digamos, a los que podríamos encontrar en el caso de los suelos del Valle Central, que normalmente son contenidos de medios a bajos, y mejora también la disponibilidad de otros nutrientes en la planta. El balance de los elementos también se llega a mejorar, y también indispone algunos elementos que no necesariamente son tan beneficiosos para la planta, como el caso del hierro y el manganeso, que estarían más bien muy disponibles en suelos ácidos o con una acidez alta. Y estos elementos generan toxicidad en las raíces y por ende problemas de absorción para la planta. Entonces, el encalado nos ayuda también a, digamos, a que estos elementos no estén tan disponibles y que no vaya a haber problemas en la raíz, en la salud de las raíces del café. Bien. Bien. Además, al modificar la condición de acidez, también va a ayudar a que los microorganismos que están normalmente en el suelo tengan mejores condiciones para la descomposición de la materia orgánica, de la hojarasca, y que nos dispongan también de los elementos que en ellos se encuentran. Cuando hablamos de acidez, normalmente las personas tienden a pensar solamente en el pH, pero no es el pH el indicativo o el único factor o el único indicativo en el cual debemos fijarnos para poder definir si hay necesidad o no de encalado. Ya vamos a ver los otros aspectos también, pero en este caso, el pH es un valor que nos mide, es una constante, digamos, que nos mide en algún grado el contenido de acidez que puede tener el suelo, y va en un rango de, vamos a ver, de 0 a 14, donde 7 es el neutro, y entre más bajo sea el valor de pH, más alta sería el grado de acidez. Entonces, en este caso vemos como para suelos cafetaleros estaríamos hablando de un pH adecuado que va entre 5.2 más o menos hasta 6.5. Y estos se consideran entonces suelos que van en un grado de acidez, digamos que moderada a ligera. Mientras que ya suelos con un pH inferior a 5 son suelos muy ácidos. En el Valle Central tenemos, por la diversidad de incluso del origen de los suelos, tenemos suelos desde muy ácidos hasta ligeramente ácidos. En las láminas que tenemos ahorita, lo que vemos es una representación. Vamos a ver acá, en el caso del Valle Central, que es toda esta región, vemos cómo el pH inferior a 5 está manifestado por una serie de puntos rojos que en su conjunto de la parte cafetalera, del parque cafetalero, ya forman manchas, pero cada uno de estos fueron diferentes puntos de muestreo donde vemos que realmente pHs bajos conforman una gran parte del Valle Central, ¿verdad? Principalmente en estos sectores más hacia el sur. Hablemos de Santa Ana, Mora, Puriscal y Turruares.
Y aquí tenemos en estos sectores de la cordillera también manchas importantes de suelos con un contenido o un valor de pH inferior o igual a 5. Y el otro componente sería el amarillo, donde el pH estaría entre 5 y 5.5. Realmente todavía no nos estaríamos acercando hacia un valor de pH más cercano al neutro, digamos, o ligeramente ácido, ¿verdad? No vemos puntos verdes, a no ser que sea una fracción por acá muy, muy pequeñita. Y entonces es donde decimos que realmente la condición de pH es ácida para la mayoría de los suelos, y no solamente del Valle Central, si lo vemos en término nacional, para las diferentes regiones que producen café en el país. El otro criterio, digamos, que se utiliza con más propiedad para definir la necesidad o no de encalado es la acidez intercambiable. En la acidez intercambiable, los valores estarían hablando de acidez alta, acidez intercambiable alta, si el valor es mayor o igual a 1.5, esto en base a los análisis de suelo. Una acidez media alta con valores entre 1 y 1.49, y acidez baja si estamos hablando de inferior a 0.5 centimoles por litro. Si vemos la imagen de la derecha con la del mapa del lado izquierdo, vemos que se correlacionan bastante bien, ¿verdad? Donde cuando el pH tiene valores muy bajos, esas manchas rojas coinciden también con las de la acidez intercambiable, pero es preferible utilizar este último valor y no necesariamente el pH solamente. Esta otra imagen lo que nos refleja es los sectores donde se necesita hacer aplicaciones de carbonato de calcio, por ejemplo, o de alguna enmienda para corregir la acidez presente. En este caso, vemos donde los sectores en rojo me van a indicar aplicaciones mayores a 2 toneladas por hectárea, más de 2.000 kilos de carbonato de calcio, por ejemplo, por hectárea, para corregir los problemas de acidez. Y en este caso, entonces vemos ya que los caficultores que van a requerir aplicar más de 2 toneladas por hectárea son muchísimo menos y están más centrados en esa parte sur de la región, como les decía anteriormente, Santa Ana, Puriscal, incluso una partecilla de Turubares. Y van a haber sectores donde la aplicación de carbonato de calcio va a estar concentrada entre los 500 kilos a las 2 toneladas. O sea, a pesar de que tenemos condiciones de suelos ligeramente ácidos o medianamente ácidos, las cantidades por hectárea normalmente van a estar inferiores a las 2 toneladas por hectárea. Eso no hace ver que en algunos lotes pueda ser que requieran aplicaciones mayores, pero digamos en término muy, muy general, no va a ser la norma. La cal o el carbonato de calcio o la dolomita, la enmienda que ocupemos utilizar, es muy importante aplicarla con las primeras lluvias. Entonces, no hacemos nada haciendo aplicaciones en pleno verano, en febrero o en enero, porque al no haber suficiente humedad en el suelo, esa cal no va a reaccionar y el viento más bien podría desprenderla del suelo o movilizarla del suelo y la estaríamos perdiendo. Entonces es muy importante que la aplicación la realicemos con el inicio de las lluvias, que para el caso general del Valle Central podría ser en el mes de abril. Posteriormente, deberíamos dejar entonces un periodo
entre el encalado y la primera fertilización de aproximadamente un mes. Ese mes es con presencia de lluvias, ¿verdad? O con presencia de humedad en el suelo para favorecer que la cal reaccione con esa humedad del terreno y comience a hacer ese efecto de neutralización de la acidez presente. Vamos a ver algunas recomendaciones generales. Es utilizar el carbonato de calcio o la cal dolomita de acuerdo a la pureza que ésta tenga y la granulometría. O sea, la granulometría se refiere al tamaño de la partícula, que no sean partículas muy grandes, que no van a reaccionar rápidamente en el terreno, ni que tampoco sean sumamente finas, como un talco, por ejemplo, porque podríamos tener pérdida en el momento de la aplicación o de que con un aguacero muy fuerte se nos tienda más bien a lavar y no necesariamente a incorporarse en el perfil del suelo. Y esta relación entre la pureza química que tenga el material y la granulometría es lo que se representa con esas 4 letras PRNT, que significan poder relativo de neutralización total. Y es muy importante conocer cuál es el PRNT del material encalante y que éste supere el 80%. En el caso de la cooperativa, bueno, vamos a sugerir entonces que también cuando los caficultores vayan al almacén a hacer la compra del carbonato de calcio, se les indique cuál es el PRNT que tiene este material o la dolomita. Les decía que otra de las recomendaciones es mantener esos 30 días entre la aplicación de la enmienda y el fertilizante, justamente para favorecer que la enmienda reaccione con la humedad del terreno y principalmente no vaya a haber un problema con el fósforo, ¿verdad? Que se pueda precipitar formando fosfatos de calcio o principalmente con el nitrógeno, porque cuando el suelo está con una acidez o con una condición más alcalina, tiende a volatilizarse o a favorecer el proceso de volatilización del nitrógeno y entonces que no lo perdamos fácilmente. Emplear una dosis de sacos entre 10 a 80 sacos por hectárea, dependiendo de lo que nos indiquen justamente los análisis de suelo y la calidad del material que vayamos a estar comprando. Si no tenemos análisis de suelos, pues entonces una dosis de entre 20 a 40 sacos por hectárea sería una recomendación, digamos que no es lo correcto. Lo correcto sería poder aplicarlo en base a un criterio técnico con análisis, pero si no los contamos, entonces entre 20 y 40 sacos por hectárea sería un manejo, digamos que técnico promedio, digámoslo así, hacer aplicaciones cada 2 años o cada 3 si conocemos que la región donde estamos tiene riesgos de tener suelos ácidos. Esto es muy importante y lo voy a recalcar también más adelante. La dosis de cualquier enmienda calcárea tiene que estar en función al PRNT, poder relativo de neutralización total, y no al precio o al nombre del producto. En muchas ocasiones le pueden decir así, como este producto es un poco más costoso, entonces aplíquelo en menor cantidad. Eso es completamente un error y no debe ser, o que le digan así como tal producto X tiene un nombre o muy conocido o muy poco conocido tal vez, entonces tiene que aplicarse tanta cantidad de sacos o por cada 5 sacos de fertilizante que usted va a aplicar, aplíquele 3 o 2 o 5 de este otro. Eso definitivamente no es procedente, digamos, en este caso. Esta es una fotografía de un almacén donde colocan todos los años
la fórmula que van a estar poniendo a disposición de los caficultores, donde ponen también la indicación del PRNT, ¿verdad? En este caso tenemos 98.8 para un carbonato de calcio X, un 84.8% de PRNT para otro carbonato de calcio, igual para caldolomitas de diferentes empresas o casas comerciales que lo distribuyen, y el precio. Estas tablas son muy importantes y yo sugeriría que cada uno de los almacenes la tengan para que los productores no tengan mucha dificultad en cuál es el material que van a elegir utilizar para sus fincas. Y también habrán otros materiales utilizados como enmiendas, ¿verdad? Y vean ustedes que en cada uno de ellos, para casos de sacos de 50 kilogramos, que pueden tener contenidos o valores de PRNT superiores al 80%, que era el piso, digamos, con el cual vamos a manejar. Por ejemplo, aquí tenemos un carbonato de calcio de 50 kilogramos, con un PRNT de casi 99% y este otro con casi 85%. Los precios son considerablemente diferentes, pero en el primero, evidentemente, van a requerir menos cantidad que en el segundo, ¿verdad? Porque tiene un poder de neutralización total mayor que el segundo. Y en algunos casos, definitivamente, el precio del producto no necesariamente va a ser viable una aplicación donde podríamos perfectamente hacer la aplicación con, por ejemplo, esta segunda opción, y no necesariamente hacemos un gasto innecesario de el presupuesto, digamos, que pudiésemos tener para este caso, o incluso estos que menciono aquí no los menciono, los enmarco en este cuadro rojo. Entonces, tal vez como sugerencia para los señores de la cooperativa, que puedan tener algo similar a esto en el caso del almacén, para que los productores puedan tener su criterio en relación al PRNT, al contenido que viene en el saco o los kilos que trae en el saco y el precio. ¿Cuáles son los principales errores cuando se va a encalar? Primero que todo, no considerar el PRNT y considerar que todas las cales son iguales o que todos los materiales encalantes son iguales. Segundo error, emplear las dosis de acuerdo al precio. Entonces, como es más caro, entonces voy a utilizar menos. Eso definitivamente no debe ir en esa dirección. Y el tercer error es distribuir la enmienda como si fuera un fertilizante. Cuando fertilizamos o cuando hacemos las abonadas en el café, aplicamos una dosis pequeña, digámoslo así, o que podría ser hasta unos 100 gramos de planta. Pero en el caso de las cales, debemos distribuirlas uniformemente en toda la entrecalle. O sea, lo que queremos es no solamente una media luna, digámoslo así, en la planta, sino abarcar la mayor cantidad de suelo posible, porque las raíces exploran el suelo en toda esa condición, y lo que buscamos es reducir principalmente la acidez. Entonces, no hacerla muy puntual, no hacerla en un puño tampoco, sino hacerla lo más distribuido posible, abarcando la mayor cantidad del terreno. De las preguntas frecuentes que normalmente surgen cuando hablamos de encalados es si el ICAFER recomienda el empleo de la cal líquida, que en los últimos años ha sido otra de las propuestas de algunas casas comerciales, y que los caficultores les entra la duda de si es igual o no es igual, ¿verdad? Para corregir la acidez. Y la respuesta es un rotundo no. El ICAFE no recomienda el empleo de las cales líquidas porque
la corrección de acidez no se da adecuadamente, primero que todo, y después el costo que tendría utilizar las dosis adecuadas para que esa corrección de acidez se dé serían completamente antieconómicas. Sería sumamente costoso o muy caro hacer o las dosis de esos productos deberían ser tan altas, que el costo por unidad o por litro de ese producto hace completamente inmanejable la acidez por esa vía. Otra de las preguntas que surgen siempre es que si utilizo más de 4 toneladas por hectárea o más de 4.000 kilos de carbonato de calcio, podríamos tener problemas de sobreencalado. Los 4.000 kilos es la dosis máxima que recomendamos en hacer en una aplicación en el mismo año. Y sería específicamente para aquellas áreas con suelos muy ácidos, que eran las que veíamos en el mapa más hacia el sur, que les decía yo. Y en ninguno de los ensayos que se han realizado por parte del ICAFE en Costa Rica se ha observado problemas de sobreencalado cuando se ha empleado esa dosis. Por el contrario, en el caso de los almácigos, cuando los almacigaleros preparan los sustratos y hacen una mezcla de suelo, le ponen granza o revuelven con algunas otras enmiendas, normalmente ahí sí se tiende a aplicar más cantidad de cal porque dicen la cal es barata y los volúmenes de suelo que yo necesito y estoy preparando son relativamente bajos. Ahí sí tienden a aplicar incluso más de 4 kilos por hectárea equivalente, digámoslo así. Y en los almacigales es muy frecuente entonces encontrar deficiencias de elementos menores que normalmente lo relacionan con esta clorosis o esta decoloración o este amarillamiento asociado justamente a un exceso de aplicación de calcio o de carbonato de calcio. Voy a retomar las recomendaciones que damos, hacer las aplicaciones de las enmiendas considerando el porcentaje de saturación de acidez, eso nos lo da el análisis químico, y ese porcentaje de saturación de acidez debería estar por debajo del 20%. Se recomienda el empleo de carbonato de calcio con un PRNT superior a 80. Procurar mantener siempre los suelos con un pH en un rango entre 5.2 y 6.5, que son acidez de moderada, digámoslo así, a ligera. Y de no tener problemas de acidez, pero que el contenido de calcio en los análisis sea inferior o igual a 2 centimoles por litro, entonces sí se necesita una dosis de mantenimiento, digámoslo entre comillas, ¿verdad? Un término de mantenimiento de unos 500 kilos o media tonelada por hectárea por año. Les decía que el calcio no va a estar disponible de manera inmediata, como en el caso de un fertilizante químico que normalmente se utilizan, ¿verdad? Sino que va a estar a mediano o largo plazo. Entonces, es muy importante hacer esa consideración y no porque hayamos hecho un análisis de suelo ahora en marzo, por ejemplo, y el nivel de calcio nos dio bajo, vayamos a hacer un análisis un poco más adelante, en un par de meses más adelante, y querramos que ya esa condición esté considerablemente más alto, ese nivel de calcio en el suelo, ¿verdad? Va a ser a mediano plazo, hablemos de más de 4 meses o más, para comenzar a ver esas correcciones en el contenido del elemento. Si necesitamos utilizar cal dolomita, entonces que sea en aquellos casos donde los lotes en sí lo requieran, ya sea porque el nivel de magnesio esté muy bajo o porque definitivamente estemos utilizando fórmulas que tienen un contenido bajo del elemento en la fórmula, ¿verdad? La cal dolomita es más cara que el carbonato de calcio, tiene un contenido mayor de magnesio, pero debe ser importada al país y entonces tiene un costo económico mayor también.
La dosis a emplear de la enmienda calcárea va a estar, insisto, en función de los análisis de suelo y del PRNT, no del nombre del producto ni del precio. Y la enmienda se aplicará preferiblemente distribuida en toda la entrecalle. Bueno, esto ya es como llover sobre mojado, ¿verdad? Insistir en ese mismo punto. En la fotografía podemos ver algunas enmiendas, ¿verdad? Ya Carbo Azul, por ejemplo, eso fue una foto vieja. Ya Carbo Azul no existe como marca comercial en el mercado, pero sí podemos seguir consiguiendo carbonato de calcio de otras empresas y cal dolomita, ¿verdad? Que es una cal que adicionalmente aporta más contenido de magnesio comparativamente contra los carbonatos de calcio nacionales. Y hay una serie de otros materiales encanantes donde realmente el ICAFE haría mención y haría las recomendaciones, ya sea del primero o el segundo de izquierda a derecha, dolomita o carbonato de calcio, según corresponda, y no necesariamente de los otros materiales o de las otras enmiendas. No porque no tengan un contenido de cal o de magnesio, como lo indica en la etiqueta o qué sé yo, sino porque el costo o el poder relativo de neutralización total estarían por debajo del 80% o el costo en sí del material no justifique que realmente los caficultores hagan un gasto que podrían hacer perfectamente con carbonato de calcio, con excelentes resultados en el control de la acidez y con un precio considerablemente más bajo. Bueno, en el caso de banano, que es, digamos que otros estudios que se han hecho en otros cultivos, y no voy a profundizar mucho en esto, esto fue con cales sólidas y líquidas, los resultados que se obtienen es que la utilización de carbonato de calcio, bueno, esto fue particularmente para la finca en la que se hizo, la dosis esta, es la fuente más eficiente para el manejo de la acidez, aumentando también el pH, o sea, reduciendo justamente esa acidez, haciendo aportes para los contenidos de calcio y disminuyendo el aluminio y la acidez extractable. En el caso de los suelos cafetaleros, los resultados que se han obtenido son básicamente los mismos. Entonces, siempre que se hacen comparaciones de materiales o de enmiendas, tratando de reducir acidez y hacer aportes de calcio y reducción de aluminio, los resultados son básicamente los mismos. El carbonato de calcio es la alternativa más económica y más eficiente comparativamente contra las otras enmiendas que se hayan evaluado. En este momento, también igual cedo el espacio para consultas. Agradecerles el tiempo también de escucha. Y estoy anuente al responder las preguntas o las dudas que hayan surgido. Si alguno se quedó con una duda en la parte del muestreo, también pueden hacerla en este momento. ¿Qué tal, Ricardo? Gilbert Sánchez, ¿cómo vas? Muy bien, don Gilbert. Gusto escucharlo y verlo. Igualmente, muchas gracias por la charla. Con gusto. Una preguntita, ¿un lote totalmente podado vale la pena encalarlo o es solamente en los lotes que están en producción? No, claro, un lote que está completamente, digamos, una poda baja, total. Sí, correcto, una poda sí, baja total que va a empezar a producir hasta en 2 años. Sí, claro, si el análisis de suelo indica que ese lote debe ser encalado, es prudente encalarlo. Más bien, en ese momento sería muchísimo más fácil porque no hay bandolas que estén afectando y se va acondicionando el suelo para que cuando esas raíces comienzan a explorar con el inicio de las lluvias el terreno alrededor, pues tengan una mejor condición para absorber los nutrientes y definitivamente cuando ya la planta entra en producción va a tener entonces de las condiciones favorables.
¿verdad? No se van a ver limitadas por una condición de acidez que pudimos haber combatido o controlado en esas condiciones, más bien donde hay más facilidad para poder transitar, digámoslo así, dentro del lote. Si es Ok, conveniente. perfecto, excelente. Eso me da pie también para decirles que si algún lote dentro de las fincas que se muestrean, por ejemplo, una finca que se muestrean 10 lotes, por ejemplo, y se traen a analizar esos 10 lotes y solamente 2 recomendamos que se haga la aplicación de carbonato de calcio, entonces no hay necesidad de hacer una aplicación en los otros 8 lotes que no necesitan cal en ese momento, ¿verdad? No se asusten si en 2 o 3 o 4 años seguidos o en diferentes momentos se hagan análisis de suelos y les estemos recomendando que no haga aplicaciones de calcio en esos carbonato de calcio en esos lotes porque realmente no los requiere. No hagamos gastos innecesarios. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Don Ricardo, Sí, señor. nada más como para hacer un comercial. Al final del periodo de preguntas vamos a tener unas rifitas ahí que van a estar a cargo de la compañera Eileen Castro. Entonces, como para que no abandonen la pantalla hasta que hemos concluido con las rifitas estas. Buenas tardes, don Ricardo. En el chat hay unas preguntas. Uh-huh. Don Juan Diego Mesén pregunta, ¿cómo hace uno para hacer llegar la muestra al ICAFE? Para hacerla llegar. Ajá. Ok. Puede ser por varios medios. La primera es que se apersonen aquí directamente al ICAFE en San Pedro de Barba, ¿verdad? Y aquí le recibimos las muestras que vengan ya debidamente identificadas. La otra es que lo coordinemos a través de los técnicos de la cooperativa o que si tienen que hacer algún trámite en la cooperativa, puede ser, no sé, Marvin nos dirá o Eileen, si hay facilidades de dejarlas ahí y nosotros coordinamos también para hacer el traslado directamente acá, en el menor tiempo posible para no generarles inconvenientes con espacios allá. O la otra alternativa podría ser a través de alguna agencia de extensión del Ministerio de Agricultura. Si les queda más cerca, el MAC, digamos, ahí, Sí. ya sea en Mora, en Santa Ana, en Heredia, en San Isidro, en Heredia, no sé. Sí, perdón, Marvin. Sí, Ricardo, no, ahí tal vez para Diego, es cuestión de que la coordinemos aquí, incluso nosotros la podemos recoger, ahora que todavía el camión va ¿cómo se llama? Al recibidor a recoger café, entonces ahí lo podemos recoger y nosotros lo hacemos llegar al ICAFE, pero ahí es cuestión de comunicarnos, Diego, con eso, para que podamos hacerle llegar la muestra al laboratorio. Perfecto, perfecto, Marvin, muchísimas gracias. Algo que no mencioné y ahorita me estoy recordando, es que no hay un límite de muestras. Sí recomendamos hacerlas cada 2 años, insisto en eso, pero no tenemos un límite de muestras que me digan, mira, es que yo voy a llevar 10 o 8 muestras de suelo, no hay ningún problema en ese sentido. Y no tienen costos, ¿verdad? Eso es otra cosa también importante que no mencionaba. El análisis de suelos realizado para caficultores en el ICAFE no tiene ningún costo económico. El costo es tomar la muestra, nada más. Don Ricardo, Señor. sí, una cosita a agregar, cuando hagan las muestras y las vayas a enviar, que se aseguren bien de que la información vaya completa y bien sujeta a la bolsa, porque a veces las mandan grupos de bolsas y las informaciones van amarradas y se sueltan, entonces después uno no sabe de cuál lote es, entonces que vayan bien seguras y con toda la información. Sí, hay otra cosa en relación con las identificaciones de las muestras y es que por favor no las coloquen en un papelito dentro de la muestra porque muchas veces le hacen un nudo tan socado y las muestras no vienen con un suelo seco completamente y entonces eso dificulta el tener que estar abriendo cada bolsa para ver quién es y abrir el papelito y en algunos casos el suelo viene con cierta humedad, en esta época están relativamente secos, pero pueden venir con cierta humedad
y dependiendo del tiempo de permanencia del papelito dentro de la bolsa, comienza a perderse la información o se rompen o se mancha si lo hacen con tinta, y entonces es muy importante que la identificación venga por afuera de la bolsa o, en su caso, con doble bolsa. Sugeriríamos que la segunda bolsa, la que viene más externa, sea transparente para no tener que estar abriendo cada una de las bolsas para buscar la identificación. Otra de las consultas que hay en el chat es, bueno, doña Amalia dice, entre más alto el porcentaje de PRNT, ¿es mejor el producto? ¿O Sí. cuál sería el mejor criterio para escogerlo? Sí, entre más alto sea el PRNT, insisto, es el poder relativo de neutralización total, y esa neutralización es de la acidez. Entonces, entre más alto sea el PRNT, sí, en el caso de la corrección de la acidez va a ser mejor ese producto. Un PRNT inferior a 80, no lo recomendamos que lo utilice. O sea, que sea como mínimo 80, y entre más alto, mejor. Otra consulta que tenemos del señor Helio dice, mi suelo tiene un pH 4.8. ¿Cuánto me sugiere aplicar por hectárea usando carbonato de calcio? Ok, insisto, el pH como tal no nos da un criterio para poder utilizar una dosis de carbonato de calcio X. Lo ideal es poder ver, a este caballero le diría que lo ideal es poder ver ese resultado de análisis de suelo y ver los otros componentes, los otros factores, porque necesitamos valorar el contenido, la CICE, que es vamos a ver, que es la capacidad de intercambio catiónica efectiva, y también el porcentaje de saturación de acidez. Muchas veces un pH de 4.8, como en este caso, la recomendación que daríamos sería, en base a los otros elementos, en base a los otros resultados, puede ser perfectamente que no necesiten calar. No solamente porque el pH esté por debajo de 5, quiere decir que necesiten calado. Si el contenido de calcio, de magnesio, de potasio y el porcentaje de saturación de acidez es bajo, entonces no necesariamente solamente tenemos que fijarnos en el valor de pH como tal. Con mucho gusto podemos hacer, si él tiene a bien enviarnos el resultado del análisis que tenga, con muchísimo gusto lo interpretamos, lo vemos y lo conversamos directamente con él. Pero no necesariamente, insisto, un valor de pH está relacionado con una dosis de enmienda. Otra pregunta es, entonces, ¿la cal se debe aplicar solo si se ha realizado un estudio de suelo? No, si no tenemos análisis de suelos, pero tenemos digamos que la intuición de que el problema que estén presentando las plantas es por deterioro de la raíz, por efecto directo de la acidez, pero no tengo un análisis de suelo, podría entonces estar utilizando, digamos que dosis que van entre 10 a 20 sacos de 50 kilos por hectárea. O incluso en algunos casos donde, digamos que por origen del suelo, si estamos en suelos que son ácidos por naturaleza o muy ácidos por naturaleza, pero no me dio chance de tomar un análisis o hacer una muestra para enviar el análisis, sería conveniente aplicar al menos 500 kilos de carbonato de calcio, porque ya de previo sé que ahí voy a tener algún problemilla de acidez. No sé cuánto es lo que tengo, pero como mínimo debería estar utilizando media tonelada de carbonato de calcio por hectárea en esos casos. Ricardo, tal vez para acotar en ese punto, también hay muchos productores, muchas fincas que ya tienen muchos años de que no aplican
una enmienda, ¿verdad? Entonces, ahí si no tienen análisis de suelos a mano, pues pueden hacer la aplicación de acuerdo a la recomendación que nos está dando don Ricardo, ¿verdad? Sí, Porque, tenemos, sí, perdón, don Marvin. Tenemos estudios para todas las regiones del país. Entonces, si yo me ubico, por ejemplo, en, qué sé yo, no sé, San José de la Montaña, por ponerle un caso, y no tengo análisis de suelos, puede perfectamente consultarnos y nosotros decirles, bueno, para ese sector particularmente, el histórico de las muestras de suelo que nos llegan, digamos que en promedio se le podría decir que la necesidad de carbonato de calcio o de dolomita es de tanto. Entonces, a pesar de que no tenemos los análisis propios de su finca, tenemos análisis para el distrito donde está ubicada su finca y en base a eso, entonces podríamos generarle una recomendación. Don Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Germán? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, por dicha. Una consultita. Si yo realizo un muestreo el año anterior y me recomiendan encalar un lote, usted nos decía que la recomendación es hacer muestreos cada 2 años. Sí, señor. ¿Debo volver a aplicar el carbonato de calcio este año nuevamente? Yo le recomendaría que sí. Si ya se le recomendó es porque hay un problema de acidez y de algunos elementos posiblemente, y entonces sí es muy conveniente que se repita al segundo año. Okay. Si por ejemplo la dosis que se recomienda, no es el caso particular de allá, pero si estamos en un suelo muy, muy ácido, digamos que un suelo en Puriscal, por ponerle un caso, y además tenga factores donde hay pérdida de nutrientes por lavado, o sea, con una pendiente muy pronunciada, que el suelo no tenga cobertura, etcétera, etcétera, y que llueva intensamente, pues hay algunos elementos que se van a ir perdiendo, como el caso del potasio, el mismo magnesio. Entonces hay más probabilidades también de generar desbalances y que la acidez se incremente. Decía que las 4 toneladas por hectárea es una dosis máxima recomendada. Si en el análisis y bajo esas condiciones la recomendación me sugeriría 5 toneladas, por ejemplo, entonces yo le diría, bueno, evidentemente no podemos pasarnos del máximo de esas 4, entonces yo le sugeriría hacer aplicaciones fraccionadas, ¿verdad? 2 toneladas y media un año y 2 toneladas y media al año siguiente. Y posteriormente, entonces, a los 2 años, repetir el análisis para ver cómo va mejorando la condición de acidez y poder definir una nueva dosis de enmienda en el caso necesario. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Tenemos otra consulta. Dice, en un cafetal con residuos de vegetación por arboledas, ¿se debe limpiar antes de la aplicación de la enmienda o se puede hacer sobre la hojarasca? Yo le diría que no hay mayor inconveniente porque se va a estar aplicando también en la época lluviosa, entonces, o al inicio de la época lluviosa. Entonces, la cal que pueda quedar encima de la hojarasca, bueno, esa hojarasca ya debería estar un poco seca o qué sé yo, y entonces la cal se va a solubilizar y va a llegar al suelo también. Entonces, si es fácil hacer la eliminación de la hojarasca, hacerla perfectamente. Pero si es complicado porque quedaron ramas o que va a salir mucho más caro esa labor, definitivamente la pueden hacer encima
sin ningún problema, porque posteriormente el agua va a ir solubilizando esa cal y la va a ir incorporando al suelo. Estas serían todas las consultas que hay en el chat. Muchas gracias a todos los que consultaron y a don Ricardo por las respuestas. Hombre, con todo gusto. No sé si continuamos con las rifas o si alguien tiene alguna otra consulta. Bueno, si nadie tiene más, si no tienen más consultas, entonces vamos a realizar la rifa. Yo anoté los nombres de todas las personas en papelitos. Por ejemplo, así. Ay, espera, ahí, así. Y los puse en esta bolsita. Tenemos 5, bueno, 1, 2, 3, 4, 5 premios. Voy a iniciar con 5, hay 3, 3 premios que corresponden a 5 sacos de carbonato de calcio que brindó un proveedor. Entonces, aquí está la bolsita y voy a sacar un numerito. Bueno, aquí está la mano. Dice Marielos Villalobos. No sé si todavía está Marielos Villalobos conectada. No la veo. No sé. No la veo conectada ya. Bueno, vamos a otra vez otro. No, porque no, como no tenemos forma de contactarlos. Vamos otra vez. Aquí está. Ay, espero ver que me entró un mensaje nuevo. Ah, no. Gracias, dice. Otra vez por los 5 sacos de carbonato de calcio. Paola Montoya. Paola, no la veo. Ah, no, se nos fueron. Vamos a ver. Otra vez. No. Rodrigo Rubín. Vamos a ver si todavía está. Sí, ahí lo veo conectado. ¿Nos escucha, don Rodrigo? Hola. Sí, Hailey, gracias, aquí estoy. Ah, bueno. A partir del lunes puede pasar al almacén y consulta a Juan Hernández, el administrador, por los 5 sacos de carbonato de calcio. Ahora vamos con otros 5 sacos de carbonato de calcio. Ay, aquí está. Vamos a meter la mano. Ay. Dice Armando. ¿Está Armando por ahí? No lo veo conectado. Bueno. Vamos a ver otra vez los 5 sacos. Ay, saqueos. Orlando González. Ya estamos. Aquí Sí, está. sí, estoy. Okay. Igual consulta a don Juan Hernández por los 5 sacos de carbonato de calcio. Bien, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Vamos con la siguiente. Gabriel Benavides. Otros 5 sacos de carbonato de calcio. ¿Está por ahí? Por Sí, ahí correcto. igual con el compañero del almacén, Juan Hernández, coordina a partir del día lunes.
Ahora vamos con un combo que corresponde a un saco de surco mejorador, un saco de surco sil y un combo Estoy de prefloración. acuerdo, doña Zobeida y compañeros del Comité de Educación y Bienestar Social. Yo estoy en esa charla, ya están terminando, están haciendo unas rifas con los participantes. Por cierto, me acaba... Don Orlando tiene el micrófono abierto. Entonces, procedemos con un saco de surco mejorador, un saco de surco sil y un combo prefloración que contiene 1 litro de zinc, 1 litro de calcimac y 0.5 de biocampo. Vamos a ver. Mauricio Castro Picado. No lo veo conectado. Vamos otra vez. Amalia. ¿Está Amalia por ahí? Hola, aquí estoy. Ah, perfecto. Entonces, igual que los compañeros anteriores, a partir del lunes puede pasar al almacén y pregunta por Juan Hernández. Muchas gracias. Y, bueno, con mucho gusto. Y ahora, por último, 3 sacos de carbonato de calcio de carbotico de 50 kilos. Quizá... Ay, ya. Ronald Hernández. Creo que ya se desconectó. Vamos a ver otra vez. Jimmy Bolaños. Entonces, no sé si está conectado todavía. No lo veo. No, ya se desconectó. Ahora, otra vez. Herman Zumbado Sánchez. Sí, por aquí estoy. Igual que los compañeros anteriores, a partir del lunes, 3 sacos de carbonato calcio, carbotico de 50 kilos. Puede pasar, pregunta por Juan Hernández. Juan Hernández, muchas gracias. Bueno, agradecerle a don Ricardo Rodríguez por el apoyo en esta charla. No sé si ya él se desconectó. No, acá estoy todavía y con mucho gusto. Sí, y bueno, también agradecerle a los proveedores que facilitaron los premios. Y bueno, don Marvin, no sé si gusta cerrar. No, simplemente agradecerles a todos los participantes, el tiempito, y a don Ricardo, que siempre está anuente a colaborar con nosotros en este tipo de actividades. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Con gusto, hasta luego.